Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estoy de manteles largos porque viene una invitada extraordinaria. Ella es Cristina Huilet. Somos colegas porque ella es especialista en educación financiera y también es networker profesional. Entonces, quiero que le demos la más cordial bienvenida a Cristina Huilet. Bienvenida a tu casa, Lecciones de Impacto. Hola, hola, ¿cómo estás, mi querido Josué? Pues muchísimas gracias por permitirme estar aquí con tu audiencia de Lecciones de Impacto y el que me hayas invitado, pues es un verdadero honor. Así que, pues muchas gracias. Aquí No, estamos. gracias a ti, de verdad que el honor es todo mío. Siempre es un deleite poder platicar con personas que tienen tanta conciencia financiera como tú, que han hecho tantos negocios, que siempre están activos, ¿no? Porque yo te veo que cada vez que hablo contigo tienes alguna nueva oportunidad, ya incursionaste en otro nuevo ámbito y siempre produciendo más y más dinero. Y como lo platicábamos un poquito atrás de micrófonos, todos para hacer ingresos residuales, ¿no? Para tener más Mm, tranquilidad, más paz y hacer realmente lo que nos apasiona. sí, Entonces, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de temas de dinero y de una pregunta muy interesante de por qué la gente no tiene dinero. ¿Tú qué nos puedes sí. decir acerca de esto, Fíjate que eso Cris? es muy interesante porque durante un tiempo yo también padecí mucho de ese tema y eso me hizo cuestionarme profundamente qué es lo que estaba ocurriendo, porque yo seguí la fórmula que me enseñaron en mi casa. O sea, mis papás me dijeron, principalmente mi papá, estudia mucho, prepárate inglés, computación, de preferencia una maestría, un doctorado, y eso te va a asegurar que tengas el éxito que tú, profesional que tú estás buscando. Cuando salgas y busques un empleo, las empresas se van a pelear por ti y pues vas a obtener un buen sueldo. Y yo me la creí porque pues obviamente como adolescente, pues no sabes realmente cómo están las cosas en campo hasta que ya estás ahí, ¿no? Entonces sí me esforcé mucho en sacar las mejores calificaciones, saqué la carrera con mucho esfuerzo porque pues éramos tres en casa y entonces mi papá me dijo, tú escogiste la carrera de comunicación, el material es muy caro, entonces vamos a hacer una cosa para que alcance para pagar la universidad a tus hermanos también, que ya venían atrás de mí. Yo te pago la universidad, pero tú te encargas de pagar todo el material. Entonces no era, era casi como pagar una segunda colegiatura, porque en comunicación pues tienes que pagar todo el material de cine, de fotografía, que en esa época todavía me tocaba revelar, como en la antigüedad, revelado con papel en los líquidos en el laboratorio, pero pues cada bolsita de material era carísimo. Entonces yo tuve que empezar a trabajar en paralelo, a estudiar para poder pagarme el material. Entonces valoraba mucho el material, lo cuidaba, porque obviamente me costaba cada peso. Hice muchas cosas, vendí productos por catálogo, di clases a los burros, este, em, ¿qué más hice? Vendí ropa, meseré también. Yo cuando empecé a interesarme por el desarrollo personal, lo primero que conocí fue la semiología y entonces mesereaba, hacía eventos donde era mesera, me pagaban 250 pesos por evento y con eso yo juntaba cinco eventos y el curso costaba 1,250 pesos. Entonces me alcanzaba para tomar un curso de fin de semana para seguir aprendiendo. Entonces si quería comer, tenía que trabajar un poco más para poder, y a veces recomendaban un libro muy bueno y yo tenía que elegir entre comer o comprar el libro. Entonces a veces decía, bueno, pues una torta de 20 pesos de la esquina para comprarme el libro mejor y poder, en vez de pagar en el buffet, pues mejor pago por conocimiento. Y eso me parecía, no lo sufría, me parecía muy divertido. El decir, híjole, o sea, lo estoy valorando porque me está costando a mí, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar y finalmente empecé a darme, lo primero que ocurrió fue que me di cuenta que las empresas no se pelean por ti, aunque tengas un 10 en todo. Eso es lo primero. Lo segundo es los sueldos. O sea, yo verdaderamente creía que si yo entraba a trabajar en una buena empresa, iba a ganar muy bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando logré entrar a la agencia donde, pues que todo el mundo hablaba que era de las mejores en su rubro,
pues el sueldo era bajísimo. Y yo decía, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo puedo realmente poder tener la vida que yo soñé con este sueldo y cuánto tiempo me va a tomar? Entonces, pasar de ejecutiva de cuenta a una dirección o una gerencia, ¿no? Entonces, trabajé muy duro varios años para llegar a la gerencia y cuando llegué a la gerencia tampoco, o sea, ganaba un poco más, había sea 3 veces más y ahora el gran problema, ya no tenía tiempo porque la responsabilidad era del triple, pero el sueldo no era el triple, era solo un poco más. Entonces ahí fue donde me di cuenta y entonces yo empecé a preguntarle a toda la gente a mi alrededor, a mis compañeros de la carrera que estaban, yo decía, pues a lo mejor escogí mal y escogí el rubro en donde no pagan, ¿no? Pero a lo mejor los que trabajan en Televisa o mis amigos que están en editorial, porque comunicación es muy amplio. Entonces, tenía amigos en publicidad, a los de publicidad les iba un poco mejor, pero también estaban en un nivel de estrés altísimo, pero más o menos todos ganábamos lo mismo. Entonces yo dije, no, no es un problema del nicho que yo elegí, sino veo que todos estamos igual. Entonces me di cuenta y dije, ¿a poco esto es lo que realmente se gana cuando ya uno está trabajando? O sea, no, dije, pues entonces esta no es la manera. Y tuve la bendición de que en ese momento conocí al que fue mi primer mentor, el señor Luis Merino, que también Spencer lo conoció en esa época porque también fue mentor de él en algún momento. Él era miembro del consejo directivo de Grupo Financiero Banorte y era el papá de la que fue nuestro primer offline en redes de mercadeo. Con él conocí las redes de mercadeo. Pues imagínate conocerlo de un economista. Entonces lo primero que yo hice fue preguntarle a él, oye, pero ¿por qué las personas que tenemos un empleo, que estamos súper preparadas, no nos va bien? Entonces me regaló 2 libros que marcaron mi vida para siempre, donde encontré las respuestas. Uno fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y el otro fue Escuela de Negocios, de Robert Kiyosaki. ¿Ok? Entonces, cuando yo leí esos 2 libros, se generó un cambio muy profundo en mi forma de pensar, porque para mí fue como un aha moment de decir, ya entendí lo que está pasando con el dinero del mundo. O sea, ya entendí que todos estamos equivocados y que la mayoría de las personas estamos programadas para única y exclusivamente buscar un empleo. Pensamos que no hay ninguna otra cosa más. Y ojo, no es que el empleo esté mal, ojo, porque tampoco se trata de ser así de radicales. Tiene que haber empleados porque si no, no podría haber empresas y no podría haber civilización. Y me queda claro que no todo el mundo va a querer ser empresario, pero definitivamente no podemos quedarnos solamente con el dinero que recibimos de un empleo y no toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que como creemos que eso es lo único que existe, estamos topados por la cantidad de dinero que podemos ganar porque ganamos por hora, nuestra hora tiene un valor, no importa si es la persona que gana el mínimo o el director de una compañía que gana a lo mejor más de 120,000 pesos al mes, lo que importa es qué hacemos con ese dinero, cómo lo gastamos, en qué lo invertimos y si estamos conscientes de cuánto dinero vamos a necesitar para toda nuestra vida. Porque yo lo viví, o sea, yo era muy dada a decir, sobre todo cuando estaba joven, o sea, llegaba el dinero a mí y pues yo lo gastaba. Incluso yo tuve un negocio muy próspero, mi querido Josué, que fue una chiripada, porque no fue algo que estuviera planeado, simplemente había una buena oportunidad y la tomé. Mi papá se fue como piloto aviador, se fue a vivir a Corea y mis amigas me decían, oye, ¿y qué puede traer tu mamá de allá que nos pueda vender? Y yo, ay, no sé, dile, que vea, que busque, a ver qué nos trae, ¿no? Entonces empezó a traer blusitas de licra, de algodón, de cuello redondo, de cuello B, de todos los colores, en 100 pesos, 50 pesos, y se vendían todas. Y entonces, poco a poco empezó a encontrar más ropa, empezamos a encontrar una zona donde se vendía ropa de outlet, y como teníamos la ventaja de poder viajar gratis
porque teníamos los boletos de avión gratuitos y pues él ya vivía allá, los gastos eran mínimos. Entonces, en esa época era mucho más fácil pasar cosas por el aeropuerto. Entonces mi mamá traía toda la ropa, la vendíamos, no pagábamos impuestos porque pues literalmente era fayuca, la vendíamos en la casa y era un dineral. O sea, yo recuerdo a los 25 años, en paralelo a mi trabajo, de repente meses de 80,000 pesos libres, de 100,000 pesos libres, que si hubiera tenido la conciencia que tengo el día de hoy, no los hubiera despilfarrado, definitivamente. O sea, hubiera invertido ese dinero, lo hubiera puesto a trabajar, hubiera buscado alternativas, a lo mejor hubiera comprado centenarios, oro, no sé, o por lo menos hubiera intentado otro negocio en paralelo. ¿Y qué pasó? Que cuando ese negocio, cuando el contrato de mi papá se cerró, ese negocio prácticamente se terminó en ese momento porque ya no podíamos traer la mercancía ya con esa calidad y con ese precio. Entonces, mi negocio se vino abajo, pero pues imagínate 8 años de estar generando y gastar todo. O sea, gastábamos a lo güey, así literal. O sea, era así de mamá, ¿a dónde te quieres ir a comer? No, pues hoy me late que al Tony Robbins. Ok, oye, ¿a dónde nos vamos a comer o a dónde nos vamos de vacaciones? No, pues se me antoja un crucero en las Bahamas. Pues órale, va. O sea, así. Entonces, no hicimos nada con ese dinero más que gastarlo. Y eso es lo que ocurre la mayor parte de las veces con el dinero que llega. No lo estamos invirtiendo, no estamos generando fuentes de ingreso pasivo. ¿Qué es eso? Una fuente de ingreso donde tú al construirla, con el paso del tiempo, no tienes que trabajar para poder recibir dinero. Por eso se llama pasivo. Por ejemplo, invertir en bienes raíces y vivir de tus rentas. O que puede ser hoy desde un Airbnb hasta una casa completa o rentar un local o varios. O puede ser como tú, que me platicabas hace un ratito, tomar un curso, especializarte cuando tú eres experto en algo, crearte un seminario digital, automatizarlo para que sea tu yo digital el que dé el curso y no tú. Y a través de los procesos que el día de hoy nos permiten hacer las campañas en redes sociales, después de aprenderlo, que a lo mejor te puede tomar 1 o 2 años, te puede dar un residual que tú puedas vender esos cursos muchas veces a mucha gente a través de internet y que te esté generando como una renta, sin que tú tengas que estar propiamente físicamente dando los cursos todo el tiempo. ¿Ok? Ese puede ser también un residual. O bueno, la gente que tiene mucha suerte de cantar bien, ¿no? Y que graba un disco y se vuelve famoso su disco y vive de regalías, ya sea de libros, ya sea de canciones. No es mi caso, definitivamente esa no sería mi opción porque yo no canto bien ni en la regadera, pero hay gente que sí y que incluso después de ya no estar en este mundo sigue cobrando, ¿no? Como me imagino que alguien tiene las regalías de Juan Gabriel o de José José o de los Beatles y esos discos se siguen vendiendo y alguien cobra de eso, ¿ok? Y otra, por ejemplo, justo me gustan mucho las redes de mercadeo por eso, porque cuando encuentras una muy buena opción donde auténticamente estás construyendo un negocio automatizado donde la gente compra a través de internet, le llega a la puerta de su casa, que hoy ya hay compañías que lo tienen muy bien armado, literalmente es como tener una franquicia virtual. Entonces el apalancamiento es tremendo porque las empresas ya te están proporcionando todo. Te entregan una plataforma digital que funciona como relojito, algunas no solamente en tu país, otras a nivel internacional. ¿Ok? En donde yo estoy, por ejemplo, me encanta porque estamos en más de 80 países. Entonces, imagínate poder abrir una sucursal en Ginebra, Suiza, que fue mi caso hace mes y medio, y que le llegue prácticamente todo el inventario en menos de 2 días, yo pueda pagar en euros y yo pueda cobrar en pesos, o sea, que estén perfectamente coordinadas toda la logística de entrega, como Amazon, y toda la logística de cobros en diferentes monedas.
O sea, una infraestructura así, pues a un simple mortal como yo le costaría millones de dólares que no tengo. Sin embargo, me puedo apalancar de toda esa infraestructura como si fuera mía al tener una sociedad con un corporativo que ya la tiene, ¿ok? Entonces me puedo apalancar de sus marcas, yo no tengo que fabricar las mías, me puedo apalancar de su tienda en línea, yo no tengo que abrir una nueva, yo no tengo que abrir una app, es más, ni siquiera tengo que hablar con toda la gente. Puedo tener un equipo de trabajo de personas que quieran lo mismo que yo, abrir muchas sucursales como Oxxo y cobrar residuales de todas las ventas que se den cada mes, de toda la facturación, que puede ser escalable y que además genere ingreso residual. Tiene las dos. Entonces sí, hay historias de éxito cada vez más. Este fin de semana conocí a un hombre que es una leyenda en la industria, que se llama Jason Karamanis, que actualmente, bueno, él es uno de los top money earners del mundo, ha ganado alrededor de 120 millones de dólares en regalías, imagínate. Y en esa transición, pues la compañía le ofreció, los dueños ya se querían retirar, ya están muy grandes, y le ofrecieron comprar la empresa. Entonces, imagínate, platicaba yo con un amigo que vende seguros, ¿no? Y le decía, imagínate que te fuera tan bien con las comisiones de los seguros que te alcanzara para comprar la aseguradora. Así. Y me decía, no inventes, pues eso fue lo que pasó. Le alcanzó para comprar la empresa y obviamente, pues, de estar con alguien así, tuve la oportunidad de cenar con él y de que nos compartiera su experiencia y cómo fue que aperturó 90 mercados internacionales, cómo era su agenda de trabajo, su mentalidad, los retos que tuvo que vivir, ¿no? Entonces sí, sí le trabajó muy duro 6 años, pero valió la pena, porque como quiera en cualquier lado uno tiene que trabajarle duro si quiere que le vaya bien. Yo trabajaba muy duro en la agencia donde yo empecé, de día y de noche, y ganaba muy poco. Entonces, o sea, finalmente no me molesta el tener que invertirle tiempo y energía a algo que potencialmente puede darte, porque aparte eso pasa con el ingreso residual. Como te apalancas de sistemas, mi querido Josué, cada vez ganas más y no te das cuenta en qué momento. Entonces, yo creo que a la gente nos cuesta mucho trabajo ganar el dinero o creemos, tenemos esta creencia que es muy difícil ganar el dinero porque solo sabemos ganarlo de ingreso lineal. Si yo no estoy presente haciendo la chamba, no gano. Y lo mismo para un autoempleado, o sea, un terapeuta que él es el que da la terapia y cobra por terapia, pues obviamente si él no está ahí, no se va a generar dinero. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que es muy difícil, es cansado y no hay tanto dinero que generar. Pero cuando encuentras este mecanismo de empezar a generar pasivos, pues de repente te das cuenta como que se empiezan a generar nuevas conexiones neuronales en tu cerebro y entonces dices, ay, ¿qué tal que ahora lo repito de otra manera? O sea, ya aprendí que si pongo a trabajar el dinero, pongo 100,000 pesos en oro y a lo mejor en un año tengo un 20% más. Pasa el año y tus 100,000 ya se convirtieron en 120,000. ¿Cómo puedo hacerlo ahora mejor? ¿Y cómo puedo? Entonces empiezas a experimentar, obviamente en el proceso puede haber pérdidas, es normal, pero siempre controlando esa parte y siempre sabiendo que el dinero no se genera de un solo lugar, que hay múltiples opciones de dónde poderlo generar y algo muy importante, Josué, mejorar nuestra relación con el dinero. Eso es importantísimo, porque yo hoy te estoy hablando de ingresos pasivos y de ver oportunidades. Por ejemplo, nosotros vimos la oportunidad de litio con mi socia Lizeth Cruz hace mucho antes de que el presidente la viera. Ya estábamos nosotros viendo ese tema de las concesiones cuando era una locura, o sea, cuando ni siquiera entendíamos qué era la minería y nosotros ya estábamos ahí, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que si yo no tengo una relación correcta con el dinero, o sea, si yo no he sanado
mi conciencia de escasez, el miedo que me puede dar el éxito, si yo no creo que merezco lo mejor, si no tengo una conciencia de amor hacia mí mismo, a lo mejor soy muy bueno dando, pero soy muy malo recibiendo, o a lo mejor ninguna de las dos. Entonces, mientras eso no se arregle, no va a llegar más. No hay forma de que llegue más. Yo te puedo proponer el mejor negocio del mundo y tú no lo vas a ver porque tus creencias son una barrera para poder accesar a el poder recibir más abundancia. Entonces, primero hay que echarnos un clavado en sanar esta relación. Yo creo que ese es un proceso que no debe de parar. Es como bañarse, o sea, te limpias, pero luego vas más profundo. Creo que así es como debe de ser. ¿Por qué? Porque la mente se acostumbra a ganar una cantidad, 20,000, pero no sabe ganar 30. O sea, es como ir abriendo capas, ¿no? Entonces aprendes a ganar 30 y luego 40 y luego 50. Entonces tienes que ir negociando con tu psique el que te permita generar más. Entonces, lo que ganamos hoy también es el resultado de lo que creemos que podemos ganar. Si no llegaría más. ¿Ok? Estoy impresionado de todo lo que nos has compartido, de verdad. Es maravilloso. Mencionaste puntos muy, muy importantes. Y yo creo que el primero es ese, son las creencias que vamos nosotros adquiriendo. Porque efectivamente, y me siento muy identificado contigo por eso, porque a mí igual mis papás me dijeron, el chiste es que tú estudias mucho, tengas una carrera y Sí. consigas un buen trabajo de por vida y ya, ¿no? Para que Es que vivas esa fórmula bien. no estaba tan errada antes, Josué. O sea, no es tanto que nuestros papás estuvieran locos. Es que hubo una época en que si bien la gente no se hacía rica de su empleo, la gente sí se podía jubilar con una cantidad importante. O sea, yo tuve la experiencia de convivir cerca de uno de mis mejores amigos que también es economista y que fue mi offline en otra compañía. Su mamá, por ejemplo, fue directora de un banco, o no, me acuerdo que una empresa, y cuando ella trabajaba, ganaba más de 100,000 pesos al mes, ¿ok? Tenía todas las prestaciones, pero ella fue de la generación en la que todavía le tocó jubilarse. Creo que ella gana se jubiló, no me acuerdo si con 40 o con 50,000 pesos mensuales, que no es una fortuna, pero de eso te estoy hablando hace 15 años. Y se retiró joven, no se retiró a los 65, que de hecho era una mujer muy guapa cuando yo la conocí, ya retirada, como a los 55, 50. Su casa, tenía su departamento aquí en Guadalupeín, que ya lo había pagado, por supuesto, separada. Y ella, o sea, su vida era irse de viaje cada 3 meses con sus amigas a algún lugar del mundo. Y estaba súper tranquila en su casa, con sus amigas, se la pasaba tomando cursos. O sea, padre, ¿me explicó? Entonces, sí era una fórmula que funcionaba, igual no para todos, porque pues ella finalmente tuvo una dirección en una empresa y pues cuánta gente tiene ese privilegio, pero sí había personas que podían vivir con una jubilación justa hace 30 o 40 años. Hoy definitivamente no. O sea, nosotros ya no somos de la generación, bueno, no sé tú, pero yo ya no. No, yo Yo soy tampoco. de la generación que ya no le toca jubilación y yo veo las jubilaciones de la gente hoy que son pues muy pequeñas, muy castigadas y definitivamente a la gente no le va a alcanzar para poder vivir los últimos años de su vida de una manera justa, como esta señora. O sea, yo sí pienso que la gente, si utilizamos la inteligencia financiera para construir una segunda fuente de ingresos en paralelo a nuestro empleo y no nos gastamos todo, sino buscamos empezar a invertir y ser pacientes, porque luego hay mucha gente que quiere hacerse millonario rápido, ¿no? Quiere la píldora mágica para bajar de peso sin hacer dieta
o la píldora mágica para hacerse rico con una sola inversión chiquita, ¿no? Y no, es un proceso que toma tiempo, toma unos años, quizás hay pérdidas en el proceso, pero vas aprendiendo. Y si te tomara 10 años, llegar a la libertad financiera, de todas maneras vale muchísimo la pena. Yo hoy tengo 46 años. Los primeros 5 años en que empecé a construir todo eso, pues me llevaron a más del 500% de lo que yo ganaba cuando trabajaba de día y de noche. Hoy me doy cuenta que con menos esfuerzo puedo ganar más porque ya conozco el proceso. ¿Sí me explico? Sí, claro. Entonces, cualquier persona que tiene acceso, porque además hoy estamos en una época privilegiada en donde tenemos una universidad online gratuita, que es YouTube, donde puedes encontrar N cantidad de información que antes no había, más que en algunos libros y especializados. Hoy cualquier persona puede tomar un curso, empezar por $100, o irse a tomar un curso especializado de educación financiera, o tomar tu seminario o el mío, ¿no? Y acortar la brecha, irse por el camino más corto de personas que ya tenemos experiencia y que no somos infalibles, pero que podemos ahorrarle a la gente muchos dolores de cabeza, porque ya pasamos por ahí. Por ejemplo, en el tema de las inversiones, cómo elegir una buena inversión que te ayude a que si bien te costó trabajo ahorrar ese dinero para ponerlo a trabajar, pues no termines metiéndolo en una pirámide o en un esquema Ponzi, porque tu amigo, tu vecino te dijo que si lo invertías ahí te daba el 10% mensual, este, la ibas a hacer, ¿no? Entonces, aún en ese tipo de proyectos, hay que ser inteligente para saber en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿ok? Pero la gente muchas veces se deja ir por la ambición y entonces reinvierte, ganan y vuelven a reinvertir pensando que esto va a ser eterno y pues no, la verdad es que cada vez nos damos más cuenta de eso y sí existen inversiones donde la gente puede tener una seguridad muchísimo más controlada, pero tiene que saber qué parámetros hay que cubrir para minimizar el riesgo, ¿ok? Y no poner todos los huevos en una sola canasta. O sea, siempre hay que diversificar, muy importante. Entonces, todos esos elementos pues son importantes y hacerlo por ellos mismos, es experimentar, conocer, indagar, ser curiosos. Como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Esta es la semana, justo, empezó el 25 de marzo, la semana de la curiosidad. Es la semana en Interesante. donde vale la pena no quedarnos con lo que solamente nos dijeron nuestros papás o escuchamos, sino de ir más allá. ¿Qué me dijo el sistema educativo? No me dijeron nada del dinero. Bueno, pues entonces, ¿quién me puede enseñar del dinero? No me puedo quedar solamente con lo que aprendí en la carrera. En la carrera nunca me enseñaron de dinero, por ejemplo, en comunicación. Llevé economía, pero economía era más bien como macroeconomía, pero no eran finanzas personales. Ujú. Entonces, es eso, ser curiosos y de buscar el resultado que queremos tener. ¿Quién me lo puede enseñar que haya pasado por ahí? Y hoy hay muchísima gente que nos puede enseñar. ¿O no, mi querido Josué? Sí, por supuesto. Nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en esto. O sea, también hablabas de la mentalidad, ¿no? Cómo expandimos lo que vemos allá afuera, porque es muy, muy cierto, como decías, la fórmula quizá de la jubilación para algunos funciona muy bien porque llegaron a puestos muy altos, pero pues es la pirámide del empleo, ¿no? O sea, hasta abajo están los de sueldos más bajos y solo muy pocos arriba están los de sueldos altos. Entonces Eso es no más parecido a funciona una pirámide. para Efectivamente, todos. un corporativo es una pirámide. Sí, Ajá. claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a ir más allá de nuestro contexto, es donde podemos encontrar nuevas formas de pensar. Y como lo dijiste muy bien, está YouTube. O sea, muchas veces, al menos en el pasado, antes de YouTube y antes de las redes y antes de todo esto, estábamos muy limitados en cuanto a lo que podíamos conocer.
Yo me acuerdo cuando yo era niño, era como, tienes que ir a la biblioteca a buscar estos libros para poder hacer la investigación, ¿no? Y entonces Claro, era, pues a ver si en la biblioteca de mi casa están los libros que necesito o tengo que ir quizá más lejos. Era mucha inversión de tiempo y esfuerzo para obtener nuevo conocimiento. Ahora mucho. ya todo el mundo tiene un smartphone en la mano y con teclear un poquito puedes encontrar lo que tú quieras. Claro. Pero tiene que ver con eso, con que uno mismo diga, ¿qué más puedo conocer? ¿Qué más puedo encontrar? ¿Cómo amplío mi contexto? En uno de los libros que yo escribí, que no ha sido publicado todavía, pero hablo de un polígono mental, ¿no? Y en ese polígono es donde normalmente nos estamos desarrollando. Pero en el Ajá. tema financiero, ese polígono es muy chiquito, porque como lo dices, yo estoy en ingeniería química. Y Ok. aunque llevamos materias de ingeniería económica y de algunas otras desarrollo de proyectos, que hablábamos de presupuestos y esas cosas, en realidad no te enseñan realmente a manejar el dinero. No, no, no. Y, Así y cómo es. es que se supone que toda la educación está basada en, te vamos a enseñar para que puedas tener un trabajo y tener dinero, pero nunca te dicen cómo utilizar ese dinero. Así ¿Cuáles es. son las mejores prácticas o dónde tú puedes encontrar esa educación? Entonces es totalmente cierto lo que nos comentas y muy valioso, que si ahí hay un mundo de información afuera, que si hay personas que ya lo hicieron, que quizás ni siquiera tienen una carrera universitaria, porque como mencionaste a nuestro mentor Spencer Hoffman, él dejó la carrera porque él quería hacer dinero, de Así verdad. es. Y Sí. eso fue lo que lo catapultó y el encontrarlo y no decir como la mayoría de la gente, no, es que es un vendehumo, es que no sabe. No, es que tú eres el que no sabe, por algo no sabes y por eso Ajá. no crees que puedes adquirir ese resultado. Claro. Una, una de las cosas que a mí me cambió muchísimo cuando yo tuve empleado fue que entré a un curso de T. Harv Eker, del autor de Los secretos de la mente millonaria. Me encanta. Ese es un libro Y que todos deberíamos de tener en el buró y leerlo una vez por año, por lo menos. sí, claro. Y entonces, en ese curso me dijo, pon una declaración en tu escritorio y pon que el dinero llega a ti fácil y sin esfuerzo. Finalmente no tengo nada que perder, ¿no? O Me sea, lo pongo aunque no lo crea. ahí Ajá. lo pongo. Y mis colegas me decían, es imposible, Josué, estás loco, ¿por qué pones eso ahí si ves que estamos aquí encerrados casi 12 horas, ¿no? Trabajando Partiéndonosla. Ajá. para vivir pues al día Sí. prácticamente, o sea. Pues es que esa es la Entonces, realidad que vives, claro. sí. Y entonces yo Crees que decía, esa es no, toda la realidad. Ajá. decía, pues no sé, pero aquí pongo mi declaración, la repito todos los días y recuerdo que en menos de un año, igual como tú, hago una red de mercadeo, la misma que tú ahora, y, y Ajá. un día me llega un mensaje de un chico y me dice, oye, necesito tantos naras, tantos colágenos. Te Ajá. paso por ellos a tu casa, ¿cuánto va a ser, no? Y dije, el dinero llega a mí fácil sin esfuerzo, y sin esfuerzo, Ajá. porque yo Exacto. tenía ahí el producto, no hice nada, de pronto me llega el mensaje, llega a mi casa, le entrego el producto, me entrega el dinero, y es como, hasta que lo crees, hasta que expandes tu mente, Ajá. es cuando pueden llegar ese tipo de cosas a tu vida, pero Sí. mientras, ¿no? ¿Tú qué nos podrías recomendar, hablando de esto? ¿Dónde buscar más información o cómo ir acercándose? Por ejemplo, tú coméntanos cómo te podemos encontrar para ampliar más este Claro. contexto financiero. Y a mí me gusta dar las asesorías gratis porque creo que lo más valioso para la gente es crear los ingresos pasivos. Y eso lo hago como una forma de servicio. Entonces, obviamente estoy limitada por las horas que le puedo dedicar a eso, pero está bien porque de ahí dirijo a la gente, hago un diagnóstico en donde vemos dónde está la persona y hacia dónde va y cuánto dinero es lo que realmente necesita para poder cubrir todo su estilo de vida desde la edad en la que llega conmigo hasta su último día en el planeta. Cuántos pasivos necesita generar y cuánto le falta. Y en base a eso yo les recomiendo opciones. Les recomiendo opciones de negocios que están probadas, que ya sé que funcionan, desde franquicias, bienes raíces, inversiones, y van explorando los vehículos financieros conmigo y cada quien decide en dónde quiere empezar a generar pasivos. ¿Ok? ¿Dónde me pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram,
en YouTube y en TikTok como Cristina Willet. Me imagino que aquí en el podcast lo podemos poner por escrito porque mi Sí, apellido es claro. francés, es un poquito complicado, pero eso sí, todo junto con minúsculas, Cristina sin H y mi apellido, Ouilhet. Así es como me encuentran en todas las redes sociales. Subo mucho contenido, he estado muy aplicada subiendo contenido desde hace ya varios meses, que me está apoyando Richie Espinosa con toda la parte de las redes sociales, es buenísimo en eso, él y Alpha Ley, y pues grabo mucho contenido con ellos y me ayudan a editarlo, a subirlo, a poner los letreritos, todo para que las redes sociales siempre estén compartiendo información de valor, ¿ok? Y bueno, y mi seminario que se llama Liberty, todavía no lo subo, lo voy a grabar en unas semanas en casa de Spencer, justamente. Tuvimos ahí un retraso, me cancelaron ellos porque no pudieron el día que teníamos ya pactado, pero yo espero que en breve lo podamos retomar y pueda grabar, voy a grabar 13 bloques de 12 minutos en ese seminario para ir llevando a la gente de la mano con estos conceptos que platicamos aquí, desde cómo trabajar las creencias limitantes, entender qué es el dinero, que mucha gente no sabe lo que es el dinero, ¿ok? Entonces, por eso se confunden tanto cuando vemos una moneda digital, ¿es dinero, no es dinero eso? ¿Qué lo respalda? O sea, entonces todo eso, vemos la historia del dinero también y las tendencias socioeconómicas hacia dónde van, los tipos de ingresos, qué es un ingreso lineal y qué es un ingreso pasivo, cómo incrementar tu IQ financiero, cómo ayudarte a tener una mejor inteligencia financiera y cuál es tu número de vida y en base a eso empezar a explorar. Porque definitivamente no hay manera de llegar a la libertad financiera con una sola fuente de ingresos y menos lineal. O sea, si seguimos lo que hace la gente del 5% que le va bien, no es eso. Todos ellos diversifican, todos ellos tienen fuentes de ingreso pasivo y no es gente ni más lista, ni que tenga tres ojos, ni con días de 25 horas. Simplemente conocen las leyes del dinero, tienen manejado perfectamente sus creencias con respecto al dinero, aman el dinero y lo ponen en el lugar correcto. No, el dinero no debe de ser más importante o menos importante que el amor. O sea, aunque son nichos distintos, pero forman parte de lo mismo. Entonces, una expresión del amor también tiene que ser el vivir en abundancia y no al revés. Entonces, cuando hago este comparativo, porque muchas personas este concepto lo tienen chueco, entonces dicen, no, primero el amor y el dinero no importa, ¿no? Entonces, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Conservar tu pierna derecha o tu brazo izquierdo? ¿Cómo por qué tendría que elegir uno de los dos? Los dos son importantes aunque cumplen funciones distintas, pero ambos son importantes. Entonces, es tan importante el amor, las relaciones personales, el tiempo de calidad con tu familia, como el dinero. Entonces, tampoco se trata de volverte millonario, frío, calculador, materialista, que solo te importa el dinero y no la gente. No, definitivamente no, pero sí puedes ser una persona millonaria con propósito, tremendamente espiritual. Ahí tenemos muchos casos, hay ejemplos de eso. Tony Robbins es un gran ejemplo de eso. O sea, es una persona tremendamente espiritual al servicio de la gente, que ayuda muchísimo y por eso le va como le va, pero él no deja de ser un millonario, no deja de estar en su misión, no puedes dejar de sentir eso cuando estás en su espacio, Claro. Y ¿ok? fíjate, esto que mencionas está muy, muy alineado con todo esto porque finalmente vivimos a veces en desequilibrio. O sea, de repente la gente quiere buscar más dinero, más dinero, más dinero y trabaja demasiado. Y como le dijiste, no sabe exactamente cómo funciona el juego. Y lo decíamos atrás de micrófonos. El ingreso lineal está topado por tus horas del día. Nadie puede Ujú. trabajar más de 24 horas del día porque ningún día tiene más de 24 horas.
Entonces, por más que trabajes muy duro y muy fuerte, llegas a un límite. Así Pero es, cuando la gente está demasiado enfocada en solo buscar el dinero, no disfruta realmente de la vida. Y todo tiene que estar en su debido lugar. Creo que también lo menciona T. Harv Eker cuando dice, el dinero es importante para lo que es a lo importante. que es importante, exacto. Entonces, nunca podemos quitar ciertas partes de nuestra vida y como dices, la espiritualidad, el ser prósperos, ser abundantes, darle al mundo, quitarnos a veces nosotros de la foto, ¿no? Y ver cómo podemos ayudar más. Eso es lo que trae más dinero a nuestra vida. Yo acabo de conocer a un empresario que no me gustó mucho, o sea, de una charla, pero a mí no me hizo clic porque decía, bueno, pues vamos por más dinero solo en una fuente de ingreso. Yo dije, no, pues ya por ahí ya no es como lo que yo creo. Y, y después como que, y bueno, ¿y qué destino va a tener ese dinero? Pues Ajá, no, o sea, como no tenía mucha claridad acerca de eso, ¿no? Sino pues más, o sea, igual cómprate otro carro y cómprate otro carro, ¿no? Y que él tenía muchos carros y más casas, o sea, solo gastarlo y gastarlo y gastarlo. ajá. Y yo decía, ¿cómo se pierde rápido la perspectiva? Le decía a mi hermana, oye, ¿y nunca ha pensado en crear más negocios? No, él no piensa en eso. O sea, ya con su negocio que tiene es suficiente. Le digo, ¿y no ha pensado en, o sea, por ejemplo, uno de mis misiones de vida es justamente apoyar a más emprendedores a que ellos puedan empezar sus negocios. Por supuesto que lo estudiaremos, veremos los planes de negocio, que sean congruentes, coherentes, y yo darles coaching, ¿no? Empresarial, para que también les vaya bien. Y le digo, bueno, pues si tu mentor ya tiene tanto dinero, ¿no? Porque gana una buena cantidad, no ha pensado en hacer algo por la sociedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando perdemos esta perspectiva del dinero solo se hizo para Claro. gastar o solo se genera de una fuente o nada más sirve para yo darme placer, dejamos otras cosas muy importantes en la Son vida. interesantes puntos de vista. O sea, hay todas las perspectivas. Yo elijo pensar en que puede ser integral, en que no está Claro. peleada la espiritualidad con la abundancia, al contrario, me gusta creer que se pueden las dos, que no tengo que elegir entre una y otra y no tengo que renunciar a la abundancia para ser una persona espiritual, como quizás en algunas corrientes te lo dicen, ¿no? Pues muy respetables, pero no es mi visión. Sí, claro. También esto, o sea, ir tomando lo que nos funciona, ¿no? Finalmente, Lo que te funcione, lo que te hace feliz a ti. Quizás a ellos les hace feliz eso y está bien, por eso hay tantas variantes. Tenemos que respetar, pero finalmente lo que buscamos es la afinidad de las ideas. Entonces, si la gente piensa como nosotros, pues se va a unir a nuestra tribu y si piensa como ellos, se va a unir a la de ellos y está bien. O si alguien dice, no, ¿cómo crees? Estás loca, yo con mi trabajo, estoy bien, no importa que batalle, está bien también. O sea, ¿no? Finalmente, alguien tiene que quedarse también haciendo la chamba difícil. Así funciona el mundo. Entonces, creo que cada cosa en su lugar. El punto es ser lo suficientemente honestos como para decir, donde estoy en este momento realmente es donde quiero estar o podría estar en otro lugar o quiero estar en otro lugar y no estoy donde quiero. Y ser lo suficientemente valientes para movernos hacia allá, porque no es fácil. O sea, hacer todos estos cambios, por supuesto que es difícil. O sea, te mentiría si te dijera que pasar de ser empleada a emprender fue fácil, no, y mucho menos porque yo di el brinco de una gerente exitosa a una red de mercadeo y todo el mundo me decía que estaba loca, ¿ok? Pero yo decía, quiero experimentarlo, o sea, esto me hace feliz, esto ya no me hace feliz, esto me hace feliz y se me equivoco, bueno, pues ya veré qué hago con eso y ya buscaré regresar otra vez al empleo o poner un negocio tradicional o hacer algo distinto. Y fueron pasando los años, encontré una gran pasión
en las redes de mercado. A mí me encantan. Yo soy ese bicho raro que cuando me hablaban por teléfono, cuando yo andaba en búsqueda después de del primer proyecto que hice, que finalmente después de un tiempo ya no siguió por distintas razones, yo estaba buscando un segundo lugar donde construir una segunda red de mercadeo. Y de repente me hablaban personas para ofrecerme trabajos de dirección o de gerencia. Y yo les decía, si lo que me vas a ofrecer no es una red de mercadeo, no me interesa. Yo estoy buscando redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque ya había vivido tan de cerca, era para mí tan real el haber conocido gente que se había hecho millonaria en la industria. Vi crecer a mi grupo de personas, mi offline, por ejemplo, de ganar 20,000 pesos al mes a ganar 200,000 pesos al mes en un periodo de 2 años. O sea, leí tanto, viví las mieles de la industria cuando empecé a crecer con equipos en Canadá, en Estados Unidos. Nunca me hice millonaria en la primera opción, pero sí ganaba por lo menos 3 veces más que en mi empleo como gerente. Entonces, eso ya es para mí un gran resultado. Entonces, y si te vas a topar con gente que le ha ido mal en todo, le ha ido mal en el empleo, le ha ido mal en el emprendimiento, ha quebrado empresas o negocios, lo han transado o ha invertido y ha perdido. O sea, es lo mismo que con las relaciones de pareja, ¿no? O sea, puedes conocer gente que tiene un feliz matrimonio de muchos años y puedes conocer gente que se ha casado 4 veces o que ya no cree en el matrimonio o nunca ha creído en el matrimonio. O sea, hay de todo. Entonces yo he sido esa persona que ha elegido hacer las cosas bien en una red de mercadeo. Tuve mucha suerte de tener en primera instancia un mentor que me ayudó a tener la mentalidad correcta, porque realmente, o sea, tardé mucho tiempo en aprender realmente a hacerlo correctamente, pero mi mentalidad me ayudó a quedarme y a seguir y a vivir de eso durante muchos años. Entonces, yo hoy veo un gran problema en la sociedad que antes no veía, hace 15 o 20 años. Yo veía que la gente era más resiliente, o sea, la gente era más paciente. Yo creo que el que hoy haya tanta información tan a la mano y tantos ofrecimientos de píldoras mágicas hacen que la gente, y lo veo tristemente en la red hoy, llega gente con mucho potencial que se rinden bien fácil. Y yo digo, y gente que entra en drama a los 15 días. Oye, es que ya tuve 10 citas y nadie quiso, esto no funciona. Y yo digo, ay, mi reina. O sea, imagínate si con 10 no, ya te estás rindiendo, pues como, ¿qué te va a funcionar en la vida? ¿A poco crees que toda la gente que va y ofrece casas vende a la primera? O la gente que vende seguros o lo que sea. O sea, definitivamente siento que hay ahorita que trabajar mucho en esta parte de la mentalidad con la gente, porque la gente no está dispuesta a pagar el precio que pagábamos nosotros antes. O sea, yo viví la experiencia de un año completito trabajar, ganando lo mínimo para poder sobrevivir en lo que aprendía. Un año duro. O sea, y lo vi y lo he visto con amigos míos que hoy son muy exitosos, no solo en redes de mercadeo, sino en otros negocios, que los primeros años, los primeros 5 o 10 años, fue de aprender y de invertir un montón en ellos, en trabajo personal, en tener que pagar el precio, en mucho rechazo, en fracaso, en que construían equipos y se les caían y los volvieron a hacer 10 veces o más hasta que le pegaron. Y hoy a alguien se le cae su primer equipo y drama nacional. O sea, y yo digo, no, pues, o sea, definitivamente no nos ayuda mucho el que hoy la gente quiera resultados al vapor, sin esfuerzo. Porque aunque tenemos más acceso y muchas más herramientas, la madurez, el expertise
te lo da solamente en la práctica. O sea, escribir un libro no te hace autor, porque a lo mejor tu libro es malísimo y lo he visto. O sea, ¿qué es lo que te hace autor? Que a la gente le guste tu contenido y que se venda, no nada más que escribas un libro, ¿no? Entonces, hoy es tan fácil escribir un libro que ya cualquiera lo puede hacer, que la gente se equivoca y dice, por qué no estoy volviéndome famoso con mi libro? Bueno, pues hay que ver por qué la gente no te sigue, por qué a la gente no le gusta tu contenido, cuánta preparación te hace falta todavía para que la gente te vea como una figura de éxito, porque eres un coach de ventas que no vende, o porque eres un conferencista que no transmite. O sea, cuánto te has preparado en irte a tomar un curso de oratoria para modular tu voz, cuánto lees para poder tener un lenguaje mucho más rico, cuánto cuando la gente te pregunta sobre un tema contestas con certeza y no titubeas. Entonces, eso no te lo da el que hayas tomado un curso al vapor, te lo dan los años de vuelo, de estar en la práctica, siendo lo que tú promueves. Y eso toma años, eso no te lo puedes. El liderazgo, por ejemplo, no es algo que lo vas a construir porque tomes un curso de un fin de semana. Son años de práctica, años de trabajo y años de estar en campo construyendo equipos y pagando el precio de que se te caigan un chorro antes de aprender cómo formar uno que se quede y que sea sólido. Lo vi desde que nació el microondas, porque yo cuando era niño cocinaba con mi abuelita y hacíamos todos los procesos manuales y era maravilloso, tardábamos mucho tiempo en lograr una comida de 3, 4 tiempos, eh, pero, pero tenía mucho corazón, mucho esfuerzo, la comida sabía deliciosísima, porque Ah, llevaba todo su proceso. Cuando el microondas llegó a mi casa y que todo se calentaba en 3 segundos, ¿no? Y que ya comprabas pues todo lo instantáneo, yo dije, creo que ajá, la sociedad va a terminar mal, porque ahora todo es de, ya, necesito esto en 5 minutos, tengo que tener el éxito de un día para otro. Como lo dijiste, por ejemplo, yo ya veo ahora con el nacimiento de la inteligencia artificial que ya ponen muchos libros que son coautoría con la inteligencia artificial, ¿no? Porque prácticamente el que lo quiso lanzar solamente le dijo a la inteligencia que se lo hiciera y ya está, ¿no? Y de pronto, pues ni revisado ni nada. órale, qué loco está eso. Sí, pero tenemos que tener esa conciencia de que las cosas que van a ser sólidas en el tiempo, que te van a producir un resultado fiable y consistente, llevan tiempo. Tienen que ser, Sí, como dijiste, construidas, o sea, desde los cimientos, dejarlo bien, bien afianzado, tener preparación y seguirle dando, o sea, practicar y practicar y practicar. Yo he hablado mucho en distintos libros acerca de los atletas olímpicos, que no es porque ellos hayan tenido un talento, quizás sí, quizá venían con un talento, bueno, pero pero no suficiente. lo practicaban y o sea, ¿por qué si tienes el talento vas a estar entrenando todos los días, todo el día? ¿No? Pues si fuera como solo por tener el talento, no habría todo el esfuerzo y todo el entrenamiento detrás. Entonces, aplica igual para todo, para el dinero, para las relaciones, para los negocios, para el amor propio, todo tiene que tener este proceso y qué bueno que lo dijiste porque es algo que tenemos que ir a decirle a todos Ajá, que todo tiene que tener un detrás, todo tiene que tener un fondo y esa es ajá, la única manera en que perdure a lo largo del tiempo. claro, así es. Pues muy interesante, mi querido Josué, Sí, todo lo que Cris. hemos compartido el día de hoy. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya les dejaré tus redes sociales por escrito aquí en la descripción del episodio. Fue una plática maravillosa y seguro que vendrán más en el futuro para que estemos compartiendo este tipo de mensajes tan poderosos. Y pues, algo más finalmente que le quieras compartir a la audiencia. No, pues nada más reiterarles que es bien importante nunca dejar de prepararse, porque no es como que nos vamos a dedicar a trabajar en nosotros mismos un ratito y luego ya.
Es algo que una vez que empiezas no termina nunca, pero no desde un lugar, desde la lucha y desde el sacrificio, sino realmente disfrutándolo. Ahorita eso es algo que es muy importante, el tener equilibrio en las cosas que uno busca. Y a veces cuando inicias, sobre todo en el tema del emprendimiento, pues no va a haber un equilibrio, porque necesitas crear el momentum, crear, solidificar, y además cuando es algo que te apasiona, a mí honestamente yo no veo el trabajo como algo pesado, como que ya me tengo que levantar, ir otra vez a dar una presentación, otra vez ya tengo que dar una cita de estrategia, otra vez ya tengo que dar una asesoría. No lo veo así. Realmente me gusta, me emociona. Y digo, chin, ya viene una asesoría. A ver cómo va a llegar esta persona. A ver qué inversión, o llega una persona nueva a una presentación de negocios. Y digo, o sea, me apasiona. Y a veces yo puedo quedarme trabajando domingos, sábados, o sea, no lo siento pesado porque es algo que me gusta mucho hacer. Y sí, me tomo mis tiempos y quizás más adelante, hoy tengo 46 años, quizás en 10 años ya no me apasione tanto como hoy y ya quiera tener más tiempo de descanso entre trabajo y trabajo, ¿no? Pero cuando estás haciendo lo que te gusta y al mismo tiempo estás viendo un resultado positivo, no lo quieres dejar de hacer. Y también eso es todo un tema de otro podcast, porque de repente me llega la gente y me dice, es que tengo una calabaza gigante. Y yo digo, no, tu calabaza no es una calabaza gigante, porque no, o sea, el tipo de vehículo financiero que estás eligiendo no es una calabaza gigante, no lo vas a poder escalar. Entonces necesitas elegir, si en ese momento no tienes dinero para abrir el negocio que quieres abrir, a lo mejor créate un vehículo puente. Puedes abrir una segunda fuente de ingresos que ya tenga todo, que te genere ese flujo para luego inyectarle al otro negocio. No necesariamente tienes que vivir de esto o tener que buscar el dinero, andan por ahí buscando capital, levantar capital, y el proyecto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Entonces, definitivamente no es solamente que a lo que te quieras dedicar sea algo que te guste, sino que también encuentres la manera correcta de poderlo hacer y a lo mejor tengas que buscar vehículos puente en paralelo para poder luego dedicarte a hacer lo que amas por hobby. Cobres o no cobres. Sí, por supuesto, eso está increíble, pues lo Solo son dejaremos un poco. perspectivas. No significa que tenga la razón. Es lo que a mí me ha funcionado y lo que yo he visto. Y si a alguien más le funciona, pues adelante. Sí, claro, no, y es muy buena idea, Teo. Es un placer platicar con alguien con tanta conciencia, no solo en el tema financiero, sino en cómo se vive la vida, ¿no? Y ya lo vamos experimentando y cada vez vamos creciendo más y yo creo que eso es lo más importante que podemos hacer. Mil gracias, Cristina, mil gracias a la audiencia y pues recuerden que sigan a Cristina en sus redes sociales, compartan este episodio si les ha agregado valor para que lleguen muchísimas más personas y de esta manera seguimos expandiendo el impacto positivo. Cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Bye bye.